Bueno, para los que supongo que estén viendo esto días después de que lo grabemos, nos presentamos, ¿cierto? Este es un proyecto que vamos a sacar con el colectivo de educación popular Paulo Freire y lo que pretendemos con esta especie de podcast es como recordar o traer a colación y prestar material para abrir reflexiones sobre momentos históricos. Entonces habrá momentos en los que hablemos de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la independencia de Colombia, también personajes que para el colectivo son fundamentales y su pensamiento, entonces el pensamiento de Paulo Freire, de Rosa Luxemburgo, de Marx, etcétera. Pero también abordaremos como algunos pequeños cuentos, como es el caso de hoy, donde iremos hablando, no sé, abordaremos algún tema, algún texto de literatura, de filosofía, de sociología, de lo que sea, y tendremos una discusión entre Pam y yo, pues en la mayoría de los casos, pero también tendremos algunos invitados o invitadas, como es el caso de hoy, ahorita pues, nos presentaremos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un autor mexicano, Juan Rulfo, y específicamente de un texto de Rulfo que se llama Es que somos muy pobres. Entonces, bueno, ya como para entrar en materia y presentarnos, primero me presento. Yo soy Steven Acosta, miembro del colectivo de Educación Popular Paulo Freire y estudiante de Filosofía de la Universidad de Antioquia. No, y le doy la palabra pues ya a Mariana, que es nuestra invitada de hoy, que es compañera de filosofía y está haciendo su trabajo de grado sobre Rulfo, entonces nos va a ayudar un montón. Dale, María, para que después te presente Pam. Mi nombre es Mariana Balvin, estudio filosofía, como dijo ya Steven, estoy haciendo la monografía en Juan Rulfo, específicamente en el concepto de dominación. Eh, ¿Qué puedo decir? No, encantada de estar acá. Dale, María, muchas gracias. Dale, Pam, te damos la palabra. ¿Quién eres? Bueno, yo me llamo Pamela Arenas, hago parte del colectivo de Educación Popular Pablo Freire, eh, específicamente en la editorial que tiene como propuesta el colectivo, que se llama Editorial La Protesta, y nos reunimos acá para, primero que todo, para parchar, ¿cierto? Y para reflexionar sobre diferentes personajes, como ya lo había dicho Steven, reflexionar sobre, no sé, sobre conceptos, sobre cosas que cotidianamente nombramos y que quedan muchas veces en el aire. Entonces, Dale, muchas gracias. Bueno, yo voy a enunciar un poquito el orden del día, como para que los que escuchan sepan qué vamos a tratar. Y es que primero estaba la presentación del proyecto, muy someramente, la presentación de nosotros, y ya vamos a pasar al punto que vamos a empezar a hacernos la pregunta por, bueno, y entonces, ¿quién es Rulfo? ¿Cierto? Puede que muchos lo conozcan, puede que otros nunca se hayan acercado al autor. Entonces ahorita vamos a entrar a responder a esa pregunta de, bueno, ¿quién es Rulfo y por qué vamos a tener una discusión alrededor de esos textos que nos presenta Rulfo? Luego vamos a dar un breve resumen, pues no vamos a hacer como así el super resumen y spoiler de la obra. Igual no es una obra muy larga, son 3, 4 páginas, algo por el estilo, como Arial 500, entonces uno lo lee en media hora. Pero podría quedarse leyéndolo 1, 2, 3 días, un año, como las obras de Borges, ¿cierto? Son muy pequeñas, pero realmente tienen mucho contenido. Y ya después entraremos en las discusiones que nos suscita esta obra, ¿cierto? Muchas discusiones que pueden dar de la obra. Entonces, eh, empezando, ¿quién es Rulfo? ¿Quién es Rulfo? Someramente es un escritor mexicano, pero yo quisiera que acá, pues, María se tome la palabra, que es quien más lo ha trabajado. Cuéntanos, pues, como quién es Rulfo y qué es para ti Rulfo. Juan Rulfo es una pregunta que parece simple, pero es compleja, porque incluso él mismo no sabía quién era, como muchos, pero como bien dijiste, es un escritor mexicano, precursor del boom latinoamericano. Su escritura, o sea, él mismo no se considera como un escritor academicista, o sea, él no aprendió a escribir en la academia, sino que era un lector apasionado.
leía por montón y eso lo condujo a la escritura. Su amor por la lectura lo condujo a la escritura, incluso pues en obras como Pedro Páramo se influencia de lecturas previas como las que hacía de Faulkner, de Proust, de Onetti. Se consideraba gran fan de Onetti. Es un hombre muy bello, pues a mí me causaba, cuando yo me acerqué a él, primero fue a través de sus cuentos, ¿cierto? Luego a través de sus entrevistas, y me parecía un hombre serio, pues, o sea, realmente serio. Y, y a la vez me parecía muy bello cómo se expresaba, cuando decía que cultivaba la soledad, que se considera un hombre silencioso, solitario, y luego uno lo comprende a la luz de su biografía. Sus padres murieron en la revolución, su papá y su abuelo murieron en la Revolución Cristera que él vivió en su infancia. Su madre murió posteriormente, quedó pues en la orfandad, vivió un tiempo en un internado. Entonces es un hombre que aprendió a convivir con la tristeza, con la miseria, con la violencia del hombre, y eso se ve muy reflejado en sus textos. Yo agregaría algo ahí a lo que nos está contando Mariana, y es que es muy bueno el detalle que vos traes de que sus padres murieron y él estuvo en el orfanato. Y yo creo que la obra que vamos a tocar hoy bebe mucho de esa situación que Rulfo vivió cuando estaba en el orfanato. Incluso Rulfo es un autor muy particular porque él en sus textos, bueno, ya tú nos contabas pues que él vive en un periodo de la Revolución Mexicana, y él en sus textos plasma todo eso que vive, digamos, el campo, que vive la gente en su cotidianidad, antes, durante y después de la revolución. Entonces es muy, muy chévere. Incluso cuando vos enuncias cómo es que él aprende a escribir, yo creo que esa anécdota a mí me parece muy bella. Bueno, bella con todos los matices que pueda tener. Y es que el cura del lugar donde él vivía era el que tenía como la potestad de decomisar todos los libros. Yo no recuerdo por qué es que él lleva los libros a la casa de Rulfo, y Rulfo pues ya la tarea de, bueno, los libros están aquí, están prohibidos, pero es que están en mi casa, entonces yo los voy a leer. Y se da la tarea como de leerlos, y ahí es donde empieza a acercarse a la literatura. No sé si Pam tenga algo como que decir al respecto. Yo por lo menos la primera obra a la que me acerqué de Rulfo fue esta de Diles que no me maten. Me acerqué por un error. Resulta que estaba discutiendo unas cosas del destino con unos compañeros, ¿cierto? Porque estábamos leyendo precisamente una obra de Dostoyevsky, y dijimos como, ay, mira, hay un autor, Rulfo, que hemos escuchado por ahí que se toca el tema del destino. Resulta que lo leímos y fue una sorpresa, pues no sé, yo no me esperaba la verdad de eso, de este autor latinoamericano. Y aunque no es mucho lo que conozco de Rulfo, porque tampoco es que haya escrito un montón, su obra yo creo que es muy buena porque plasma cosas de la cotidianidad, algo que realmente no suele verse mucho en los autores. Eso es muy chistoso porque pues hay una anécdota en la que a él le reclamaban mucho por qué no había escrito más. Le decían, pero ¿por qué no? Pero usted que con su primera obra impactó a tanta gente, y era una pregunta frecuente, pero frecuente en todas las conferencias. Entonces una vez dijo como, no, es que el escritor no es una máquina, no es una fábrica de escribir. Y en otra respondía, no, es que a mí las historias me las contaba mi tío y se murió. Sí, Ahí sí. como por introducir un paréntesis, una vez conversábamos con Andrés, yo no sé si te acuerdes, y hacíamos la analogía del zorro, bueno, voy a contarle un poquito rápidamente, que hay un zorro en el bosque que dice como, hoy, a partir de hoy no voy a ser más un zorro, sino que voy a escribí una obra y es un éxito. Todos los animales del bosque compran la obra del zorro. Luego escribe una segunda obra, El zorro, otra vez una maravilla, todo el mundo la compra, la lee, la reflexiona, escribe sobre la obra. Y está el zorro una vez en una cantina, y él lleva un montón de tiempo sin escribir, y todos los animales se le acercan y le dicen como, ay, escribí, por favor, escribí, no, es muy bueno lo que escribiste, ¿por qué no escribes?
Y él un día, cansado de todos esos reclamos, dice, es que ustedes no quieren que yo escriba para leerme, es que yo tuve un éxito, tuve un segundo éxito, y ustedes quieren que yo escriba un tercer libro para verme fracasar en ese tercer intento. Entonces es muy particular. Esa vez que hablábamos también y lo relacionábamos con la historia del zorro. Interesante. Dale, Sí, yo quiero darle la palabra a Pamela. por ejemplo, el primer texto que yo leí de Rulfo es Macario. Y lo leí cuando estaba en noveno, pero lo leí así obligada, porque si no lo leía la profesora me ponía a perder, ¿cierto? Y yo lo leí y no sé si lo han leído, ese cuento, uno se queda con mil hipótesis en la cabeza, como que, como, pues, ¿quién es Macario? ¿Es un niño? ¿Es una persona con algún trastorno? ¿Es un viejito? Porque Rulfo habla de todo y de todo lo que él piensa y de las imágenes que se hace y de los deseos que hace y los sufrimientos que pasa, pero nunca dice que, pues nunca una descripción firme de cómo es Macario. Entonces es toda una imagen que nos proyecta de un entorno y de un montón de otras cosas, pero nos deja así con el final abiertísimo, ¿cierto? Por ese lado, fue lo primero que leí de él. Me leí otros cuentos también en ese mismo año porque la profesora nos puso a leer El Llano en Llamas, entonces yo no lo valoré tanto en ese tiempo, pero ya cuando entré a la universidad volví a leerlo y fue como que, wow, yo por qué no había leído esto con estos ojos, ¿cierto? A uno muchas veces le pasa eso. Y en estos días encontré en redes sociales que Rulfo también era fotógrafo. Y las fotos son muy buenas, casi todas tienen una profundidad, tienen unos paisajes muy bien, pues los paisajes están, pero el enfoque que Rulfo les da, están, pues lo que vi, son muy bien construidas, entonces también tiene esa faceta de fotógrafo, también me gusta mucho eso. Bueno, al respecto, hace poquito, yo creo que esa obra ya no está en el MAM, pues y cuando esto se escuche yo creo que ya no lo estará. En el primer piso, creo que es en la sala, había, en el Museo de Arte Moderno de Medellín, había una obra de un documental que incluso hizo Rulfo, y lo hizo o lo ayudó a construir, yo no recuerdo muy bien. Es muy particular, Rulfo tuvo una relación con el arte, yo creo que muy diferente a la que suele tener uno en su cotidianidad o la que suelen tener los artistas. Es como por ejemplo, si uno va a nombrar a Kafka o si uno va a nombrar a Van Gogh, es que uno no puede desligar como el autor de su obra. Y yo creo que pasa lo mismo con Rulfo. Uno entender a Van Gogh sin sus pinturas, no se puede comprender a Van Gogh. Lo mismo Kafka. Y aunque son autores que no pudieron vivir de su arte, es un arte que los constituye y sin el cual no son. Yo creo que Rulfo también tiene esa particularidad. Y Claro. quizás, yo creo que algo que enunciaba Pama ahí es ese error, yo creo, fatal que se suele cometer en la educación en Colombia, es tratar de inculcarle a los jóvenes un deseo por algo. ¿Cierto? Es que uno no puede transmitir un deseo, uno puede generar un deseo, ¿cierto? Pero no lo puede transmitir. Es como el amor, ¿cierto? Pasa lo mismo en la educación, el arte y el amor. El amor es un espacio en el que cuando yo curiosamente cruzo mirada con alguien, esa persona me arrebata algo de mí. Y entonces yo digo como, bueno, ¿y entonces qué me arrebató esta persona para yo quedarme situado sobre esa persona y entonces reconocer que tengo una falencia, tengo una carencia de algo que quizás esa persona pueda llenar, ¿cierto? Quizás es una perspectiva que uno podría tener del amor. Pero pasa lo mismo con el arte y con la educación. Un maestro, y yo creo que Rulfo es un maestro, es alguien que cuando enuncia que con sus palabras lo arrebata a uno de un lugar de conformidad que uno tiene y le entrega otra visión del mundo. Y por eso es que Rulfo es muy potente. Y aunque uno en el colegio llegue a odiar, sí, la palabra es odiar, algunos autores, porque se los obligan a leer, entonces te obligan a leer te obligan a leer a Borges, te obligan a leer al Quijote, esta obra del Quijote de la Mancha, y ya luego que uno salió del colegio y la puede leer sin el afán y la obligación de leerlo, uno dice, venga, pero ¿qué es esta obra? Y porque a mí en el colegio me la presentaron de esta forma. Yo creo que Rulfo, pero eso tienen los grandes artistas, que aunque usted se desencante por un momento, en una instancia de su vida, el artista, luego que usted se vuelve a acercar a esa obra, la obra le habla, ¿cierto? Porque usted le permite a la obra que le hable.
y Rulfo tiene esa particularidad que como es un maestro y realmente es un artista, aunque usted se pueda desencantar, luego en un reencuentro con él es una especie de gusto adquirido. Y como es una persona que habla de la cotidianidad, de una cotidianidad de una violencia que Latinoamérica siempre ha vivido, que siempre es un artista que le habla a uno. No, pues su fotografía es súper interesante. Es como dice Pamela, es hermoso, ¿no? O sea, uno como alguien que no tiene el ojo entrenado, o sea, las cosas están, pero el artista sabe cómo verlas y sabe cómo expresarlas, cómo detallarlas, cómo hacerlas resaltar de la nada o bueno, del todo que la acompaña. Y eso mismo sucede con su forma de narrar. Pues yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la forma de narrar de Rulfo, o sea, paisajísticamente es hermosa y es sintética. A mí me parece, no solo a mí, pues yo estoy segura que pues a muchos críticos, a muchas personas les parece poética. Para mí es Eso, poesía la forma en la que expresa en 2, 3 párrafos o en 2 palabras una sombra, un árbol que cubre un río que arrasa todo. A mí eso me parece bello. algo muy particular ahí es esa descripción que hace Kafka del artista, ¿cierto? Es que el artista, dice Kafka, es alguien que le presta a uno los ojos para ver el mundo desde la mirada del arte, ¿cierto? Y eso hace Rulfo, pues y lo mismo hace, por ejemplo, Oscar Wilde. Uno ve en el retrato de Dorian Gray son como 15 páginas describiendo todos los tesoros que llega a adquirir Dorian Gray y uno es como, pero ya, pues llega un punto donde uno es como, es que estás siendo tan descriptivo que me estás agobiando. Pero entonces, claro, ahí es esa relación también de por qué hay un arte que lo satura a uno porque uno no quiere llegar a comprender toda la realidad que le están mostrando. O lo mismo con Proust, ¿cierto? Proust le pasa como 30 páginas describiendo esa parte en la que el personaje está tirado en la cama, ¿cierto? Con un montón de dolores espirituales, ¿cierto? En términos de amores y un montón de cosas. Entonces hacen los artistas, son capaces de escribirle una realidad que cuando uno la lee, uno es capaz de imaginárselo, y es porque le están prestando uno los ojos con qué ver el mundo, ¿cierto? A partir del arte. Sí, Por pero ejemplo, de la mano con, perdón, Mariana, no, de la mano con lo que estaba diciendo Steven ahorita, de esa presión que nos ejercen en la escuela para leer. Es muy extraño porque uno cuando tiene 15, 14 años, uno no ve la cotidianidad, ¿cierto? Uno quiere, por el contrario, salirse de la cotidianidad, porque la cotidianidad son regaños de la adolescencia y la cotidianidad es que todos están en contra de ti y tengo que rebelarme contra el sistema y un montón de cosas. Entonces, cuando uno lee a Rulfo, uno se encuentra con una descripción muy cotidiana. Entonces, como que, ay, sí, sí, los campesinos, sí, sí. Entonces, uno a esa edad no dimensiona eso tan grande que es una comunidad o que es un pueblo o que es un personaje agobiado, ¿cierto? Entonces, yo creo que a la hora de llegar a la escuela con estos textos hay que empezar una ubicación también de la edad o también de lo que nos debería quejar, ¿cierto? Enfocarlo mucho por ese lado creo que permitiría que uno no se agobiara leyendo a Rulfo en términos de no lo quiero leer, de me niego a leerlo o solo lo voy a leer porque me van a evaluar, ¿cierto? Entonces, poder presentar ese panorama de la misma manera que Rulfo lo hace, permitiría que lo hubiéramos leído de una manera más sabrosa, ¿cierto? Entonces, creería que... Sí, es cierto, pues es que a veces yo creo que uno tiene que tener en cuenta el contexto en el que están las personas. De hecho, Zuleta en un texto que se llama Educación y Democracia pone en cuestión esa parte de la cotidianidad. Los jóvenes no quieren llegar a ser adultos porque saben pues que representa la adultez, pero asimismo en su cotidianidad, como en su juventud, se ven en un estado en el que quieren escapar de esa realidad. Y pues uno cómo escapa de esa realidad a partir de una rebeldía, del consumo de sustancias psicoactivas, de un montón de situaciones. Pero bueno, les iba a decir algo más, pero se me olvidó.
No, yo creo que pues igual uno puede conversar mucho de quién es Rulfo, pero para uno conocer a Rulfo tiene que leerlo. O sea, pues es como cuando uno le refieren a un amigo, ah, sí, mira, te voy a presentar un amigo, entonces resulta que este amigo estudia tal carrera, tiene tantos años, tiene un montón de situaciones, y cuando vos lo conoces es algo completamente diferente a lo que vos te imaginas, ¿no? Y ¿Cierto? Dale, eso dale. es bello, eso es muy bello. O sea, en todos yo hablaba de Rulfo, pero yo creo que eso lo tienen como todos los escritores o artistas que ya no están con nosotros o que uno no va a conocer personalmente, pues. Y es que a partir de las lecturas, a partir de las cartas que uno conoce de ellos, se crea como todo un imaginario de lo que es. Entonces no solamente son sus libros, son sí, lo que escribió, lo que plasmó, sino también el imaginario que uno crea. Sí, Entonces no, el Como imaginario también, puede ser diferente al que ustedes crearon y eso es bello. Pues como también muchos artistas y escritores ni siquiera se preocuparon por hacer una obra concisa. Entonces lo que hacen es que escriben diarios o escriben cartas y eso termina siendo una obra y en realidad también es la vida del autor. Y estos artistas y esos escritores tienen una magia gigante, una magia que permite que uno, que uno dimensione hasta la primera vez que se enamoró, hasta la primera vez que abrazó al papá o que tuvo mucha rabia con la madre, ¿cierto? Entonces eso permite muchas, muchas cosas. sí, es la mirada que se sitúa sobre la obra de arte, ¿no? Pues el artista quiere mostrar algo también, pero aquel que ve la obra de arte puede llegar a identificar algo muy diferente a lo que está viendo el artista o lo que quiere mostrar el artista. Es lo mismo el amor, ¿cierto? Y a mí una persona me puede parecer lo más fantástico de este mundo porque yo tengo los ojos del amante situados sobre esa persona. Y puede que yo le diga a Mariana, no, mira, es que conocí a una persona hermosa, esa persona divina, carismática, divertida, inteligente. Y Mariana la conoce y es una persona amargada, eh, pues, silenciosa, no muy agradable visualmente, un montón de cosas. Pero sí, eso pasa con los artistas y los autores. Yo creo que para uno conocer a Rulfo tiene que acercarse a sus textos, ¿cierto? Entonces es también una invitación a que las personas que están leyendo, escuchando este especie de podcast, se acerquen a la obra para ver ellos qué visión tienen de Rulfo y qué tiene por decir de Rulfo. Entonces ya para entrar un poquito en el texto, a mí me gustaría pues, que entonces hiciéramos un breve resumen de lo que es el cuento, para ya entrar en discusión. Y yo creo que los personajes son fundamentales. No sé si María o Pam quieran hacer el resumen, si no yo lo hago, pero si ustedes se ofrecen, no hay problema. Eh, hazlo tú. pasa. Bueno, está bien. Bueno, entonces trataré de hacerlo, no hacer mucho spoiler tampoco. Bueno, no mentiras, si hagamos todo el spoiler. El texto lo está narrando el hijo menor de una familia, ¿cierto? Entonces, un poquito voy a anunciar los personajes, porque los personajes son muy importantes. Y es que está la tía Jacinta, que apenas empieza el texto ya nos dicen que la tía Jacinta acaba de morir, pues de fallecer. Está el papá, está la hermana menor, que se llama Támbora, ¿cierto? ¿Cómo es que le dicen en el texto? Bueno, no recuerdo. Está la hermana menor. La Eh, tambora, la esa, tacha. la tacha, la tacha. La tacha, la tambora y Eh, la otra. eso. También hay dos hermanas que pues no se mencionan sino más o menos como hasta el final del texto. Esas dos hermanas son muy importantes ahí en esa obra. Está la mamá, ¿cierto? Está el hijo menor, que es el que nos está contando la historia. Y hay también dos personajes muy particulares, que son, digamos, un ternerito y una vaca, ¿cierto? La vaca serpentina. Ya vamos a ver por qué la vaca juega un papel fundamental aquí en la obra. Pero bueno, entonces el niño empieza contándonos que la tía Jacinta murió y que ellos son muy pobres y que entonces llegó una tormenta que como a las personas pobres como que les va atormentando más la vida, como que siempre tienen un destino fatal. Entonces ellos tenían una pequeña huerta, pero a raíz de esa lluvia entonces pierden la cosecha de esa huerta
Y aparte, esa lluvia que hubo esa noche fue como tan grande que arrasó con muchas cosas como del pueblo, y entre esas cosas que se llevó a la vaca serpentina. La vaca serpentina es una vaca que le compra el papá a la hija menor para que no siguiera el paso, bueno, los mismos pasos de sus dos hermanas mayores. ¿Cuáles eran los pasos de esas dos hermanas mayores? Convertirse, en palabras de Rulfo, en pirujas. Pillujas. Sí, en dos mujeres pues, que iban por la vida prostituyéndose, entiendo yo. Entonces el papá de ellas no quería el mismo destino para la niña, por lo que le compra la vaca para que se entretenga mientras crece y se desarrolla, pues su cuerpo se desarrolla para que se entretenga y no esté buscando hombres o los hombres no le estén buscando a ella. Pero como la vaca ya murió, entonces todos empiezan a lamentar por el destino de la niña. La mamá pensando como, bueno, y entonces yo qué hice mal en vidas pasadas o en esta vida para que Dios me esté castigando con haber tenido dos hijas pirujas. El papá dice como ahora que la vaca murió y yo la tuve que conseguir con tanto esfuerzo, mi hija menor se va a convertir en piruja. El hermano, este niño que nos está contando la historia, nos está diciendo como, bueno, entonces ahora que la vaca murió, mi hermano no tiene otro destino diferente al de convertirse en piruja. Y la niña también está llorando, la niña está llorando por la pérdida de su vaca y no porque se va a convertir en piruja, pero nos cuenta también pues cómo en ese momento se le están hinchando los senos y toda la cosa. Eso es un poquito el resumen de la obra, pues al final nos encontramos con dos personajes, el niño y la niña sentados en el puente, viendo pues como todos los desastres que se llevó la lluvia y el río. Y hablando de eso, de cómo la niña ahora que no tiene una vaca para distraerse, no tiene otro destino que el de convertirse en piruja. Y incluso era la única salida que tenía para que los hombres se casaran con ella, así fuera simplemente para conseguir la vaca. Ahora no tienen más alternativa que simplemente aprovecharse de ella sexualmente o encontrar al ternerito para que la niña no tenga ese destino de ser una piruja. No sé si quieran añadir algo de que de pronto se me haya escapado en el breve resumen del cuento, como para entrar a discutir. ¿Les parece bien el resumen? Bueno, entonces yo quisiera empezar planteándoles a ustedes una relación que para mí es muy potente en el cuento, y es esa relación que hay entre la pobreza y la prostitución. Entonces, yo creo, bueno, yo también mencionaba ahorita que estábamos hablando de Rulfo, que Rulfo pierde a sus padres, él estuvo en el orfanato. Entonces, yo creo que esto que se está plasmando acá, la pobreza, ¿cierto? Una pobreza que se relaciona con desgracias, y una pobreza que se relaciona con prostitución, y una pobreza que se relaciona con un montón de situaciones a la, pues, que pareciera que los sujetos no pueden controlar. Yo creo que se ve plasmado en la obra. Pero lo principal que yo veo en la obra es esa relación entre pobreza y prostitución. Yo no sé ustedes qué tengan por decir al respecto. Por ejemplo, para hablar de pobreza y prostitución, creería que es necesario hablar de mujeres, ¿cierto? Porque normalmente no es muy común escuchar que un hombre se prostituye porque es pobre, ¿cierto? Eso no se suele mentar mucho. Con excepciones obviamente de transexualidad y otras cosas un poco más nuevas, un poco. Pero yo creo que las mujeres, también en el contexto en el que estaba Rulfo nace en 1917, ¿cierto? Y entonces esto es el siglo XX que aún tiene toda esa carga de la venta, bueno, de la dote que se le da a los hombres, la familia de la mujer le da a los hombres para poderse casar con ellas. Sin esa dote, pues no existían relaciones, mejor dicho, intercambio como de mercancías. Entonces también es poner sobre la mesa que tiene que estar determinado las mujeres a la hora de hablar de esa prostitución y la pobreza. Dije eso por ahí. Yo creo que Pam lo enuncia muy bien, ¿cierto? En cualquier texto que uno vea, siempre era el padre de la mujer el que tenía que pagarle una especie de subvención económica, brindarle una casa o cierto ganado a la familia del hombre, porque pues igual el hombre se supone que estaba dando un sacrificio
¿cierto? Al casarse con esa mujer. Entonces es muy particular. Y ahora que vos traes esa discusión en torno a que las únicas que se prostituyen son las mujeres, pues ahí también, bueno, y las mujeres trans, ahí también te pareciera que es un destino, así como los pobres están destinados a una especie de infortunio, ¿sí? A ser pobres en toda su vida y vivir un montón de desgracias, y las mujeres pobres están destinadas entonces a ese destino de la prostitución que nosotros igual vemos día a día, ¿cierto? Con los inmigrantes, no sé, de Venezuela, que al principio cuando empezaron a llegar no tenían otra opción que prostituirse, un montón de situaciones. Las mujeres trans, que se piensa que simplemente pueden ser o prostitutas o trabajar en salones de belleza, bueno, allí hay muchas, pues una especie de destino como determinado, como, bueno, y entonces, ¿por qué Rulfo está, bueno, la pregunta no es por qué Rulfo está pronosticando ese destino para la mujer. De hecho, Rulfo está mostrando ahí qué es lo que pasa en la cotidianidad. O sea, como que las personas no pueden escapar de ese destino. Si tú naces pobre, vas a morir pobre. Si tú, incluso en términos de educación, hay un autor, Bourdieu, ¿cierto? Él empieza a hablar de un montón de cosas del hábitos, del capital cultural y todo esto. Él dice una pregunta muy esencial como para entender la educación. ¿No será acaso que las instituciones educativas se encargan de mantener el status quo? Bueno, no, pues de pronto, bueno, ¿y por qué está diciendo Bourdieu eso? Porque es que no es acaso un hijo de un obrero el que está destinado siempre a ser obrero, mientras que, por ejemplo, una persona con una ostentosa capacidad económica no tiene, por ejemplo, la posibilidad de abrirse a otros futuros posibles. Entonces es muy bacano, porque Rulfo ahí nos está mostrando que aunque uno no lo quiera aceptar, esa era la cotidianidad que se está viviendo en ese momento. Yo creo que no solamente en ese momento, hoy día también, ¿cierto? Y el capitalismo se ha encargado, yo creo que, de tratar de darle esa falsa, ya te voy a dar la palabra, María, qué pena alargarme, le da esa falsa ilusión a las personas de que no, venga, es que tú sí puedes ser el dueño de tu propia existencia y tú sí puedes llegar a ser millonario, pero eso es una falsedad, ¿cierto? Las personas no llegan a tener con el dinero que desearían tener, que igual pues eso es algo muy problemático porque nuestra sociedad gira en torno a querer fama, poder y dinero, ¿cierto? Cuando pues uno tendría que decir, bueno, es que la educación no es simplemente para conseguir dinero, es para yo tener un desarrollo mucho más complejo de mi ser. Pero, pero entonces es esa falsa promesa pues que Rulfo yo creo que ahí cuestiona, ¿cierto? Uno no se vuelve rico de la noche a la mañana aunque cree empresa, ¿cierto? Esas son falsas ilusiones que le muestra uno el sistema. Dale, María, estás viendo la No, y palabra. literalmente, pues yo cuando leí el cuento, me pregunté primeramente qué podía simbolizar el río. Entonces, creo, para mí, pues simbolizó como dos cosas, tanto el sistema como la pobreza misma que acarreaba el sistema. ¿Por qué? En un momento se nos cuenta, el río empezó a crecer, a hacer ruido, a moverse. Y el narrador, pues el narrador que es el hermano, es un narrador personaje, eh, despierta por el estruendo del ruido, pero duerme, se vuelve a dormir y él dice, me acostumbré al sonido del ruido y al movimiento y a todo eso. Y al día siguiente, que pues nos dice Rulfo, que nos dicen en el cuento que él subió con su hermana Tacha a ver cómo iba el curso del río, cómo iba creciendo, y nos dice, se llevó hasta el árbol de tamarindo eh, de mi tía Jacinta. O sea, hubo expropiación, hubo esa palabra, hubo expropiación hasta de tierra, y después nos dicen, ya no solo vimos, oímos voces que no eran escuchadas. Veíamos gente que intentaba decir algo y no se escuchaban. O sea, estaban como de modo externo viendo la pobreza, viendo cómo el sistema arrastraba con todo. Y ahí es donde entra precisamente el destino de Tacha, cuando se da cuenta que su vaca, que lo único que
el único capital que tenía, lo único que la iba no a dar una vida mejor porque iba a ser esposa, no sé, pero sí que le iba a mantener en los ámbitos morales bien, se fue. Y, y es, pues es muy tenaz eso porque empieza un relacionamiento entre el capital y la pobreza, entre ella y los gritos de la gente. Y es que realmente ella no había experimentado la pobreza antes de perder a su vaca. Por eso digo que el río representa como tanto la pobreza como el capital, porque al final ella decía como llora, empieza a llorar y el llanto es sucio como el río. Parece como si el Sí. río se le hubiera interiorizado. Y cuando el río de la pobreza se le interioriza, es cuando le empiezan a crecer los senos. Es, Hay es muy algo ahí, fuerte. me encanta esta relación que vos estás haciendo con el río. Yo también me había pensado un poco esto, y es que hay otro personaje que yo creo que lo muestra también, y es este hombre del pueblo al que ellos le preguntan como, ¿tú viste de pronto que el río se haya llevado una vaca? ¿Cierto? Y entonces el hombre resulta que estaba talando madera y él dice como así, yo vi que el río se estaba llevando un montón de madera y que se llevó una Oh. vaca, pero luego se hundió y no la volví a ver. Y es que yo estaba tan concentrado talando los árboles que me fue indiferente reconocer si era una vaca o si eran troncos de árboles los que se estaba llevando, ¿cierto? También es como esa configuración de un sujeto burgués y individualista, competitivo, que solamente se preocupa por sí mismo, que yo creo que los troncos también ahí simbolizan como ese desarrollo tecnológico que se da en el capital, pero no un desarrollo para el ser humano, sino más bien un desarrollo en miras de ese objetivo que es del capital, que es acumular, acumular y acumular. Dale, Pam. Sí. Y también esa alienación, o sea, ese ensimismamiento y y la individualización del capital, ¿cierto? Porque nos describen literalmente que por el río rodaban muchos troncos de árboles con todo y raíces y él estaba muy ocupado en sacar leña, de modo que no podía fijarse si eran animales o troncos lo que arrastraba. Entonces me ensimismo en lo que estoy produciendo y en mi trabajo y me olvido de que me está llevando una corriente, de que me están explotando, de que el vecino está mal o de que hay una inundación que está afectando a las demás personas, ¿cierto? Y a la final eso es Sí. lo que nos pasa. Claro, es lo que uno ve, un montón de personas que simplemente se preocupan por su trabajo sin darse cuenta que pues, están siendo explotados en el trabajo y cada día esas garantías que se habían ganado antaño para el trabajador se pierden, ¿cierto? Porque hoy día la lucha social yo creo que no tiene más, no gana más espacios para los trabajadores y los estudiantes y la gente en sí, sino que más bien tiene la labor de reivindicar esos derechos, esas ganancias que en algún momento se tuvieron. Y, y pues eso es lo que uno ve, pues estudiantes saliendo a marchas tratando de mostrarle a la gente como venga, es que estamos dormidos, que lo que ustedes están viendo en la sociedad, un montón de injusticias, pero los trabajadores dicen no, o sea, pues yo simplemente Están quiero llegar trabajando. a mi casa a descansar, o sea, pues ya llegar a mi casa a ver Caracol de RCN o o en las mañanas, pues yo simplemente quiero llegar al trabajo a producir dinero, porque es que si no produzco, si no trabajo, no puedo inscribirme en No, la lógica del mercado para poder sobrevivir. Entonces no me preocupo, y lo que vemos ahí es la construcción de un ser sumamente apolítico, que no se preocupa por la transformación de una praxis transformadora en su territorio, que a fin de cuentas es la construcción espacial, porque la arquitectura importa, porque configura los sujetos y configura toda una cultura, el sujeto no se preocupa por eso. Dicen, no, que se encargue el Estado, ¿cierto? No, pues son cosas que pasan, son injusticias de la vida, y yo simplemente me tengo que preocupar para trabajar, para no morir de hambre, ¿cierto? Y es lo que nosotros estamos viendo ahí con esa persona que está talando y talando y talando. Es tan individualista y es tan apolítico que si se lleva al río un par de troncos o una vaca, a él no le van a importar siempre en cuando no sea la vaca de él o los troncos de él. No, y pues en relación a lo que dices, no solamente es individualismo, pues como
como uno ve, pues que como señala Adorno, y también creo que nosotros hemos experimentado eso en los movimientos sociales, a veces los movimientos sociales, a veces solo, pues ahora uno puede ver que se unen solamente por un fin. Incluso a veces no importa si se logra ese fin o no se logra, pero inmediatamente acaba como el estallido, suerte, Anormal. cada uno por su lado, y ahí acaba el movimiento, y ahí acaba el supuesto movimiento, porque me parece que también hay cierto adoctrinamiento, cierta inconsciencia de la causa por la que se está luchando. Pero lo que iba a señalar era, pues no sé si en relación al determinismo, al destino, recordé, ustedes han leído la Biblia. Más o menos. Para hablar de El pasaje realmente la Biblia tiene un montón de asuntos interesantes, por ejemplo, de Eros, la concepción que hay ahí de amor filial, de amor parental, un montón de situaciones. Dale, dale. Sí. Entonces, Job, voy a hacer un pequeño resumen. Job era el hijo preciado de Dios. Era un buen cristiano, no cometía pecados, era un buen padre. Sí. Y un día el diablo retó a Dios y le dijo que podía hacer entrar en pecado a Job. Y Dios dijo, no, no puedes, pues yo confío en mi siervo y yo sé que él no puede entrar en pecado. Entonces lo que hace el diablo es, le dice como, apostemos, pónganlo en la miseria y ve a ver si entra en pecado. Y no, le mata todo el ganado, le da enfermedades, ese hombre sufre todas las calamidades que un hombre puede sufrir. Lo deja en la pobreza, en la exclusión social. Y Job no fallaba, pero porque debía, o sea, la reflexión de todo el pasaje de Job es que vino tal como un patriarca y lo pone a prueba y uno debe asumir, o sea, un hombre sabio para la Biblia, para el cristianismo y para Dios es aquel que asume su existencia, sea buena o sea mala. Entonces, en una perspectiva católica, que yo creo que está muy presente ahí, deben asumir su pobreza y deben asumir el destino que viene a la par con esa pobreza, como en el caso de Tacha, que es la de ser piruja. Yo creo que realmente no es muy descabellado que María traiga a colación esa figura de Dios, ¿cierto? Esas figuras religiosas, la Biblia y todo esto, porque es que uno ahí también se encuentra con un Dios absoluto que marca el destino de las personas. Cuando Rulfo enuncia ahí como, solo Dios sabe cómo, ¿cierto? No sé si Pam pueda leer esas dos partecitas, yo no tengo el texto acá a la mano, pero hay dos momentos en los que denuncia, solamente Dios sabía cómo se estaba llevando el río, cómo se sentía esto, ¿cierto? Él ahí está mostrando la figura de Dios y también está mostrando un destino del cual los personajes no pueden escapar, ¿cierto? Porque pues no, primero porque no se preocupan, ¿cierto? En la medida en que el que estaba talando, ¿cierto? Simplemente se preocupa por sí mismo, no le preocupan los otros, y a tal punto que los ruidos que está generando la gente que está viviendo esa injusticia no se escuchan, ¿cierto? Tal como vimos en la sociedad. Hay otro... Dios, dale. Dios entra mucho en el cuento, no sé si lo notaron, el Dios con T mayúscula, el Dios que conocemos desde el catolicismo, desde el cristianismo, ¿cierto? Entonces el pasaje del que hablaba Steven es, aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió, o sea, la vaca. Tal vez se le ocurrió despertar al sentir que el agua pesada le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar, pero al volver
se encontró entreverada y acalambrada entre aquella agua negra y dura y negra como tierra corrediza. Tal vez bramó, pidiendo que le ayudaran. Bramó como solo Dios sabe. Sí, me refería a Entonces, esa parte. Hay otra también en la que aparece una figura de Dios muy particular. Y también el otro fragmento, espera un poquito. dale, Dice, dale. mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto para darle unas hijas de ese modo. Entonces siempre hay una referencia de ese castigo divino, esa finalidad o ese determinismo del que hablaba Mariana, ¿cierto? Del nos mandó pobres, vamos a ser pobres y obviamente lo que nos va a consolar, que también entra la esperanza de tener vida eterna o de llegar al reino de los cielos. Y la esperanza era en relación a ese reino de los cielos, podría ser encontrar el becerro, ¿cierto? Entonces, si encontramos el becerrito que no lo vieron bajar, entonces hay esperanza de que esté vivo. Puede ser esa relación de eternidad que que nos han dicho sobre la vida eterna en el cielo y todas las construcciones que se han dado bajo ello. Entonces también está eso por ahí. Ahora que hablamos pues como de símbolos y traemos a colación el tema religioso, hay algo que yo veo muy potente ahí, ¿cierto? Que es esa figura de la mujer como símbolo del pecado original, ¿cierto? Como siempre la persona que hace pecar al hombre y que es el origen de todas las desgracias de la humanidad. ¿Por qué? ¿Cómo empiezan, por ejemplo, cuando narran la situación de las dos hermanas? Como no, es que ellas tentaban a los hombres, incluso ellas, cuando medianamente las descuidaban, ya estaban encima, o ya Ya tenían está. encima pues un montón de hombres en el corral. O sea, porque yo creo que a mí me gustaría más adelante tener como esa discusión en torno a qué representa el corral, porque pues ahí están siendo animales, entonces cuál es esa relación de la naturaleza del ser humano, porque ahí se está simbolizando algo, creo yo, pero también es esa relación de la mujer como pecado original, como a la hermana menor, a Tacha, le empiezan a crecer los senos y entonces el padre dice, ahora que le están creciendo los senos, todos los hombres van a querer ir detrás de ella como si no se pudieran controlar, pero porque la mujer siempre es ese pecado que el hombre no puede evitar. Lo vemos con Odiseo, ¿cierto? Odiseo es capaz de pasar todas digamos, los obstáculos que le pone la vida, pero lo único que no se puede resistir es a su amada. Incluso él hace todo ese viaje para llegar a donde su amada. Lo vemos pues en, en muchas figuras pues, de la literatura, que es la mujer el que le quita esa potestad de ser racional al hombre. Yo creo que en el cuento aparece eso, esa preocupación del hombre, pues, que hizo que al hombre, que al padre de la familia se le quitara la tranquilidad, que la mujer, pues que la niña chiquita ya va a desviarse por el camino y va a hacer y va a hacer la perdición de toda la familia. Sí, incluso pues él cuando describía a las dos hermanas pirujas, em, también le añade otra característica. O sea, no solamente son pirujas, sino, no recuerdo la palabra, pues es un mexicanismo, hay todo raro, pero hace referencia como una persona que no atiende consejos, que no escucha, que carece de valores. Entonces también hay o sea, aparte de la pobreza, también hay cierto resabio, cierta inclinación a comportarse así. O no sé qué piensan. Sí, sí, porque yo creo que es que esa inclinación a comportarse así pareciera como si fuera parte natural del ser humano, o sea, como si fuera parte natural de ellas, incluso comportarse de esa manera. Por eso es que yo traía a colación esa relación del granero, porque es que para mí el granero hace nuestro pan, pero me imagino que en este caso no somos. Yo creo que el granero ahí también simboliza esa parte, no sé, natural de la que el ser humano no puede escapar. Pero es una parte salvaje, porque miremos, el granero es un lugar donde se guardan los animales, y que ellas estén en un granero está haciendo una relación entre ellas con su animalidad. Pero en segunda instancia, lo que ellas están haciendo en el granero es mantener relaciones sexuales con otros hombres.
¿cierto? Y se supone que las relaciones sexuales, el comer, el dormir, son instintos animales que tiene el ser humano, ¿cierto? Que ahí no se está comportando Ujú. racionalmente. Entonces yo creo que, no sé, ¿qué tendrías, por ejemplo, vos por decir en torno a esa figura del granero con las dos hermanas pirujas? Y también, ¿qué pasaría? No sé, yo quisiera ver como la especulación, porque eso es algo que uno tiene que hacer, o bueno, a mí me gusta hacer con los textos de Rulfo, que uno ve que al final el personaje principal se enfrenta a una situación, pero Rulfo no le dice qué va a pasar con el personaje. Yo traigo el ejemplo de diles que no me maten. Al final, cuando los, cuando el joven este militar cumple la venganza de asesinar a aquel que asesinó a su padre, yo creo que él Ujú. construyó toda su subjetividad en torno a conseguir una venganza. Ese es el objetivo de su vida. ¿Cierto? Hay quienes dicen que no, pues esos son azares de la vida. Para mí sí. Para mí esa persona se convirtió en militar simplemente con ese objetivo. Y ahí cabe la pregunta, bueno, y cuando una persona pierde el norte de su vida, ¿cierto? En ese momento, cuando el militar cumple la venganza, ¿qué pasa? Porque ahí él pierde el sentido de toda su existencia. Si ya cumplió con la venganza que estaba, a la que estaba sometido, él ya no tiene más razones para vivir, porque nunca se dio a la tarea de constituir una identidad propia que no estuviera inscrita en las lógicas de la Claro. venganza. Ahora, la pregunta es, Y eso. si ya termina este punto y te doy la palabra, ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasará con Tacha ahora que le empiezan a crecer los senos y que toda su familia va a constituir un ambiente en torno a que ella va a ser la culpable y se va a convertir en una Ujú. piruja? Rulfo no nos da la respuesta, él nos está anunciando cosas que están pasando. Ya el padre la está viendo como la futura desviada piruja. Ya la madre en breves va a decir también qué error cometí yo en mi vida para que mi hija naciera piruja, para que Dios me castigara de esta manera. Que yo creo que también es una relación muy particular, la de las madres y las abuelas con ese vínculo como divino que suelen tener con Dios o con la religión. Es también esta situación del hermano viendo cómo su hermana se va a convertir en piruja. Es más, eso parece una especie de metamorfosis de Kafka, ¿cierto? Para mí esa parte es descriptiva, es mera parte de la metamorfosis, porque él empieza a decir como sus senos empiezan a hinchar y no sé qué. Él está viendo cómo su hermana ya no es una infante inocente que está constituyendo su ser en torno a una relación con la vaca y con el mundo, sino que está viendo cómo su hermana se está transformando para cumplir el rol de piruja en la sociedad. Entonces, no sé, Ujú. uno tendría que especular, bueno, y entonces ¿será que la persona puede escapar de ese destino impuesto que le sobrepone la pobreza? ¿Cierto? Porque entonces por eso yo ponía la pregunta al inicio, bueno, ¿y esa relación de pobreza con prostitución qué? ¿Será que la hermana puede escapar de ese destino? ¿O será que no puede escapar del destino? Porque ahí se pone otra cuestión en la mesa. Y es que el papá tuvo que trabajar mucho para comprar la vaca. No era muy grande el terreno que ellos tenían y la inundación acabó con la cosecha que tenían. Es decir, que ellos ya son más Ujú. pobres de lo que eran antes porque pues ya no tienen nada con qué sostenerse. ¿Y qué les va a dar el sustento ahora? ¿Será, por ejemplo, la prostitución de esa hermana? ¿O qué va a pasar ahí? No sé, te doy la palabra, María. No, que sí es muy curioso porque no solamente es la sociedad o el río, sino que uno puede ver cómo la propia familia no le da la libertad a ella a decidir si quiere ser o no quiere ser piruja, cosa que las hermanas sí eligieron. Las hermanas sí lo eligieron, no se sabe, no nos dijeron si era por pobreza o por qué, porque la mirada juzgadora la es la familia, la es la sociedad, pero las hermanas nunca se manifiestan sobre, sobre su conformidad o inconformidad o sobre su elección sobre ser pirujas o no. Mientras que a Tacha le configuran todo el mundo de piruja. O sea, Tacha tiene 12 años y pues supongo que le dieron la vaca porque le vino la menstruación. A esa edad más o menos las niñas eh, empezamos a menstruar
y, y además le configura en todo el mundo de que no, es que usted ya está mal. El papá dice, es que usted ya no tiene remedio, ella ya va a ser nuestro problema. Entonces es muy, no sé, es muy teso como la familia y la sociedad lo configura uno, para bien o para mal. Yo creo que para mal siempre, porque nunca hay libertad de elección. Yo, bueno, contextualizo un poquito a Pam antes de dar un punto y, Pam, estábamos hablando un poquito de cómo, eh, digamos, ante la situación, uno cómo podría pensarse un futuro del personaje. Traíamos a colación el texto de este, diles que no me maten, que el militar cuando mata al sujeto que mató a su padre, pues ya pierde como todo el sentido de su vida porque ya cumplió la venganza que estaba destinado a cumplir y una vez comete la venganza, ¿qué? Entonces ya perdió el objetivo de su vida. Entonces la niña, ahora que la vaca se perdió y que ya, pues ya no puede ser una niña con todas las de la ley, una niña de bien, entre comillas, está destinada a ser piruja y entonces empezamos a ver esa metamorfosis de la niña, entonces creciéndole los senos, como si estuviera ya, pues ya la sociedad dijo, tú vas a hacer esto y entonces ya, tú no puedes escapar de ese destino. Pero yo no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con esa lectura que tiene María de las hermanas. Bueno, sí y no. Es que yo no sé hasta qué punto las, las hermanas eligieron ese destino. Uno podría decir, en el párrafo este en el que el padre dice, en el que dice como, es que mi padre les tuvo mucha paciencia hasta que pues, ya no aguantó más y las echó de la casa, uno podría decir, bueno, ellas aceptaron esa vida y así tenía que ser y el padre les tuvo paciencia. Pero es que yo creo que también hay una relación entre la vaca y las hermanas. ¿Por qué? Porque la vaca no tiene la culpa como de estar ahí situada en el mundo, o sea, que incluso la vaca no tiene, pues, no, es simplemente, de hecho es un instrumento, ¿cierto? Es un instrumento para que la niña no se vuelva piruja. Pero la vaca empieza, cuando nos están describiendo la escena del río, de cómo el río se lleva a la vaca, eh, de cómo el río se lleva a la vaca, dice como, bueno, y entonces empezó a tocar sus costillas, ¿cierto? Ahí también tendría uno que ver si de pronto hay una especie de relación entre la costilla que le quitan a Adán para constituir la mujer que va a ser el pecado original, que yo creo que esa relación del pecado con la sexualidad, las hermanas son la imagen perfecta de eso. Pues para mí, ese momento en el que el agua empieza a tocar las costillas de la vaca, es el momento en el que los hombres empiezan a mirar perversamente los senos de las dos hermanas mayores. Y el momento en el que la vaca estaba tan adormecida, ¿cierto? Así como las hermanas no se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando con sus vidas, en el momento en que la vaca despierta y empieza a maullar, empieza a moar para que la salven, las hermanas ahí también se dieron cuenta de pronto de que, de que, de que estaban constituyendo ese mismo destino que implica la pobreza. Y cuando ellas quieren salirse de ese destino y empiezan a meditar para salir de ahí, ya no tienen posibilidad, porque el río ya se las llevó, porque el padre ya les dijo, es que se me van de acá, porque ustedes son pirujas y se tienen que ir a otro pueblo. ¿Cierto? Entonces yo, por ejemplo, no estaría tan seguro que las hermanas eligieron ese destino de ser pirujas. Dale, María. No, no, me retracto. O sea, solo lo No, puse es una como, lectura, ¿cierto? Puede que estén lo Una como no, solo posibilidad. lo puse como posibilidad porque nunca se nos dice, pero estoy de acuerdo con tu lectura. Pero lo que quería señalar con lo que dije anteriormente es que es la familia la que da la mirada eh, juzgadora. Primero es como el entorno familiar y supongo que luego el entorno social el que posa la mirada sobre las dos hermanas. Algo que dices ahí, qué pena, a mí me parece muy importante porque yo creo que uno empieza a ver, es que Pam ahorita trae un elemento que a mí me parece excepcional y es, qué pena que me cambie de lugar, pero me tocó poner a cargar el celular. Y es, digamos, ese rol que cumplían las mujeres, bueno, cómo las mujeres no podían decidir con quién casarse o no, ellas simplemente eran objeto de satisfacción sexual y uno lo puede ver con las hermanas, y el momento en el que ellas tienen la capacidad de decir es cuando, pues cuando la mujer tiene la capacidad de decir es porque se vuelve objeto de amor
y el hombre tiene que conquistar o ganar ese amor para, de hecho yo creo que eso es una conquista de las mujeres, aunque muchas personas podrían decir como no, pero es que no es una conquista en términos de que es un objeto, pero yo creo que objeto y amor no refiere simplemente a una objetualización de una cosa, no, yo creo que eso es mucho más complejo, pero a lo que voy es que, digamos, antaño la potestad que la familia tenía sobre el sujeto era mucha. ¿Cierto? Los padres, yo creo que hoy todavía, pero no se ve tanto como por ejemplo en el siglo XVIII, en el siglo XIX. ¿Cierto? Cuando uno lee, bueno, esto pues acá lo tengo como para ejemplificarlo un poco. Cuando uno lee Estaba preparada. el texto de Madame Bovary, ¿cierto? Ay, se me quitó la página. Cuando uno lee el texto de Madame Bovary, uno ve cómo la mamá fue la que decidió qué iba a estudiar el hijo, dónde iba a trabajar, con quién se iba a casar, y eso era lo que pasaba en las familias de antaño. Entonces la familia decidía todo, incluso como el hombre tenía el espacio de lo público y la mujer tenía el espacio de lo privado, porque, y el espacio de lo privado es la casa, el hogar, la mujer era la encargada de la educación moral de todos los miembros de la familia. Pero así como era la encargada de la educación moral, era la que decidía el futuro de los integrantes. Y cuando eso se empieza, bueno, cuando la sociedad capitalista se empieza a desarrollar mucho más, ya empieza a ser más que la familia, la sociedad la que determina al sujeto. Veamos hoy día un caso con la educación universitaria. Un sujeto no estudia ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas, a veces porque lo quiere hacer, o medicina porque lo quiere hacer, sino porque sus padres le dicen, no, mijo, no estudie filosofía, no estudie música, eso no da plata. Bueno, y toda la sociedad le dice, es que si tú estudias ingeniería de sistemas, te vamos a dar una beca, eso te va a dar un montón de dinero. Es como que la sociedad ya empieza a tomarse ese papel que antaño tenía la familia de determinar el futuro de la persona. ¿Cierto? Y yo creo que eso es un cambio que también se está dando en el texto. Si bien la familia es la que está determinando el futuro de la hija menor, también es la sociedad lo que está diciendo, ah, bueno, eres pobre, no tienes una vaca, vas a hacer entonces una piruja. Yo creo que también Yo se ve esa diría que familia-sociedad. Yo diría que es un proceso cíclico, ¿cierto? Porque primero, como lo plantea Mariana, la familia te dice cómo no debes constituirte, pero la familia obviamente no va a tener una referencia divina, sino que es una referencia que ha dado la sociedad, ¿cierto? Entonces la sociedad obviamente nos ha dicho que los médicos y los ingenieros les va mucho mejor que a personas que estudien filosofía o que estudien una licenciatura. Entonces siempre es como, primero la familia me dice, no, no, a ver, métase a medicina, porque a mí me pasó, métase a ingeniería, métase a estudiar derecho, a otra cosa. Y ya luego cuando salimos a la calle también nos dicen lo mismo, entonces toda la sociedad está encargada de decirte qué es lo que no debes hacer y qué es lo que deberías hacer, ¿cierto? Puras cuestiones morales y ya ahí uno está arriesgándose a estudiar filosofía o a estudiar licenciatura y morir de pobre o no sé, pero entonces son un montón de situaciones que hacen que la familia también tome la decisión de negar. Por otro lado, no estoy muy de acuerdo con lo de Madame Bovary, porque si lo aterrizamos a Latinoamérica, encontramos que si bien la mamá es quien está en el centro manejando todo lo privado del hogar, encontramos que esa mamá siempre está, por así decirlo, mandada o, a, o a lo que diga el padre, ¿cierto? Entonces, así la madre quiera hacer, no sé, sancocho de almuerzo, la madre termina haciendo frijoles porque el hombre o el esposo o el hijo mayor es quien quiere frijoles, ¿cierto? Entonces siempre hay como esa presión cuando hay hombres. Si fuéramos solo mujeres, las cosas serían muy diferentes, ¿cierto? Pero también por esa cuestión de autoridad. Pero entonces luego cuando en el texto a la tacha, pues la tacha se queda sin ningún criterio, pues el papá también aparece a decir, bueno, las eché de la casa, a mi hija todavía no la voy a echar, pero ella está destinada. Entonces, también es como una versión muy masculina de la historia. No sé. Yo estoy de acuerdo con Pam en ciertas cositas, pero por ejemplo, yo defiendo el punto de Madame Bovary. ¿Por qué? Porque, digamos, si bien es cierto que hay una dominación histórica del hombre sobre la mujer, incluso hoy día en el hogar,
la mujer sí es la encargada de la educación moral de los hijos, digamos, y yo creo que eso se ve también en el texto de Rulfo, es que cuando las hijas cogen el mal rumbo, ¿quién es la culpable? La culpable es la mujer, ¿cierto? Porque ella dice, ¿qué habré hecho yo para que Dios me castigue con esto? Y normalmente, ¿qué es lo que uno ve en la sociedad, incluso colombiana? Cuando un hijo se vuelve traqueto o lo matan por estar robando, dice como, no, ¿qué hice yo para que mi hijo no es un malandro, mi hija no es una prostituta, un montón de situaciones? Y uno no ve Sí, sí, ya tanto entiendo. la figura del padre, sino que es la madre lamentándose porque se supone que ella era la encargada de hacer una hija de bien o de hacer un hijo de bien, ¿cierto? Entonces, no sé, pero eso es un punto muy Sí, polémico, es un ya, punto muy polémico. ya entiendo ese punto, ya entiendo lo que planteas. Más desde la educación, ¿cierto? Porque el padre se encarga de un montón de recursos, de dar, de la fuerza, ¿cierto? De traer la comida, pero la madre es quien interviene en esas configuración de subjetividades y la generación de identidad en los hijos y las hijas, ¿cierto? Sí, ya entiendo ese punto, Y es sí, la lo culpable de comparto. hecho, si no sale bien. Obviamente, Pero hay algo entiendo. que han mencionado acá, yo no sé por qué se nos escapó ahorita, y es esa relación entre, digamos, el trabajo de la mujer que no es, digamos, porque es que, ¿por qué se considera una piruja, ¿cierto? Y porque, aunque, digamos, esa relación que la prostituta tiene con, sino que sí es un tema muy complicado de tocar, yo no sé si estoy haciendo mal en traerlo a colación, pero es esa figura de una mujer que realiza un trabajo, en el caso de las madres, un trabajo doméstico que no es un trabajo reconocido y por tanto no es remunerado, e incluso es un trabajo repetitivo que no le permite configurar su propia subjetividad, pero en el caso de las mujeres del cuento es lo mismo, ¿cierto? El trabajo de la mujer, de las dos mujeres que hay en el cuento, en ese caso las hermanas mayores, es un trabajo que no es reconocido como trabajo, incluso está mal visto moralmente, aunque eso es pues también como una hipocresía, porque si bien los hombres ven eso mal y lo tachan de malo, son los primeros en ir a acceder sexualmente a esas mujeres que llaman pirujas. Pero por otro lado, vemos como la mujer no tiene la posibilidad de configurarse o de darse una configuración de su propia subjetividad. La niña menor, Tacha, no lo puede hacer, no lo puede hacer porque es la sociedad la que interviene sobre ella. Pero incluso las dos hermanas mayores, ni siquiera con su trabajo se pueden dar a la labor de la constitución de una subjetividad mucho más compleja. Dale, María. Tienes el micrófono apagado. Y Tacha tiene como dos caminos, o ser piruja o ser esposa. Ambos trabajos, como decías, no son reconocidos como trabajos, no son remunerados, no Ujú. propician el desarrollo de la subjetividad. O sea, no, solo que el uno es visto moralmente bien y el otro es juzgado completamente por la sociedad. Pero Pam, se nos fue María. Yo no la escucho. Yo tampoco. Yo, sí, yo creo que se nos fue. Eh, Esperemos a ver. esperemos, sí, Yo esperemos. quería, no, yo quería anotar algo a lo que María estaba diciendo, Dale. que era, pues que aparte de que no reconocen su trabajo, estas mujeres son mujeres y no hay nada peor para un hombre de los siglos pasados hasta en este siglo que tener una hija mujer, ¿cierto? Yo lo digo mucho porque he escuchado muchas personas y muchos relatos que dicen es como, ay, nació mujer, por Dios, para que una mujer, ¿cierto? Pues por ese mismo gasto de la dote, ¿cierto? Si yo tengo una hija mujer, voy a tener que comprarle una dote para que se pueda casar, me va a tocar invertir, ¿cierto? Para que no pase mala vida. Pero si yo tengo un hijo hombre, va a poder trabajar conmigo en la huerta, va a poder trabajar conmigo en la carnicería, en la cerrajería, pues hacer trabajos de fuerza y poder sobrevivir al sistema, ¿cierto? Mientras que tener una hija mujer, obviamente, es agobiante. Hasta en mi caso es como que, por ejemplo, para mi padre, yo creo que también fue muy agobiante, como que mi primera hija y mujer, no, ¿qué es eso? Por Dios, ¿qué vamos a hacer, cierto?
hasta el punto de que no sabían qué sexo era, pero obviaron que yo iba a ser hombre y me pusieron un nombre el nombre de mi abuelo, pero nací mujer, entonces fue como que, ay, desgracia, ¿cómo la vamos a llamar si nos nació mujer, cierto? Entonces también es ese sentido de siempre el deseo de los hombres de tener hijos varones, ¿cierto? Siempre alguien con quien jugar fútbol o alguien para enseñarle cosas de hombre, ¿cierto? Entonces esa constitución tan machista que se ha dado. María, sigue, Dale, María. cuéntanos si estás por acá. Te habías... Ah, se volvió ahí. No, pero son las situaciones pues, que uno no controla pues, de la contingencia que estamos viviendo, pues, de esa situación de la pandemia. Vamos a ver, ya se unió. Yo quería comentar algo, pero a mí lo de María me parece pues como más importante. Dale, María, te escuchamos. Te habías quedado en esa parte de que los dos son trabajos pues no reconocidos, de que uno es moralmente aceptado mientras que el otro no lo es. Pero todavía no sé si nos escuchas. No tienes ni voz, ni, pues, ni micrófono, ni cámara abierta, por si de pronto no te habías dado cuenta. Bueno, yo voy a anunciar algo y María me puede interrumpir en el momento que quiera, ¿cierto? Simplemente como por puntualizar. Sí, a mí me parecía muy buena la relación que María estaba haciendo del río como con el Estado, como con el capital, incluso en términos de desarrollo, ¿cierto? Porque digamos que ese desarrollo que pone, digamos, no solamente, digamos, en el sistema capitalista no hay solamente una dominación del hombre sobre el hombre, sino también del hombre sobre la naturaleza. Y lo que nosotros estamos viendo ahí como es una explotación tal que hizo que las cosas se desbordaran y eso que antes parecía natural como el río, que esa equiparación que María hace del río con el capital es también como una especie, bueno, como el capital se va llevando por delante todo eso, toda esa naturaleza con la que el hombre se identifica, ¿cierto? Cómo se llevó la vaca, cómo se llevó las partes como de las casas, cómo se llevó los troncos, cómo se llevó un montón de cosas. Entonces a mí me parecía muy buena y pues, yo quería rescatar esa concepción del desarrollo, ¿cierto? Cómo entendemos todo en términos de desarrollo, pero no nos damos cuenta que ese desarrollo nos está también destruyendo y está destruyendo la vida. Totalmente. Bueno, María Yo creo que María ya está. sí, No. ella ya entró, pero me escribió en el chat como que no sabe qué pasa. Dale, dale, puedes hablar, María. No, como que se le Se sale. le cayó otra vez. Mm, Yo creería que esperemos a ver si María le da y vamos como finalizando, puntualizando cositas. Ya ahí volvió. sí. No sé qué pasó. Me tocó Épale. conectarme desde el celular. Dale, te habías quedado como en esa relación entre que los dos son trabajos, pues el de piruja y el de madre, pero uno es moralmente correcto y el otro no, como para que lo desarrolles y vayamos dando unas conclusiones finales para ir cerrando, que ya llevamos bastante. No, ya se me pasó. Ya. Bueno, entonces yo creo que unas conclusiones finales, yo no sé, como les decíamos al principio, para uno conocer un autor, uno no puede escuchar la versión que alguien tenga de ese autor, uno tiene que leerlo, uno tiene que conocerlo, ¿cierto? Porque lo único que uno va a tener en palabras de otros son prejuicios o son lecturas como idealizadas también en muchos casos. Eh, a mí, por ejemplo, no sé, pues a mí me gusta mucho la obra de Freud, ¿cierto? Entonces yo de Freud hablo maravillas, aunque yo sé que tiene muchos errores. Eh, pero bueno, pues si alguien conoce a Freud, de voz mía le va a parecer un encanto, pero puede que cuando lo lea diga que es esta barbaridad, yo que estoy leyendo, que es esto tan maluco. Lo mismo con Rulfo. Ujú, Acá decimos que es un autor muy bueno, pero puede que alguien lo lea y diga, no, ¿qué es esto tan maluco? Le pasa a la gente con Borges, también le pasa a la gente con Marx, ¿cierto? En general. Pero entonces la invitación es esa, ¿cierto? Uno, bueno, y pasa lo contrario. Hay gente que dice como, no, es que Marx es que Freud es un pansexualista y todo lo ve en términos del pene y en no sé qué, no vaya, léalo a ver si eso es verdad.
no, es que Marx es un man resentido con el capitalismo y entonces, no, vaya, léalo a ver si eso que se escucha de las que dice la sociedad es cierto. Y pasa lo mismo con Rulfo. Bueno, vaya, mire si lo que nosotros estamos diciendo de Rulfo es cierto. Vaya, mire si lo que nosotros estamos diciendo es que somos muy pobres, es cierto o no, si estamos sobreinterpretando, si vimos Ujú. cosas que de pronto ustedes no habían visto o ustedes ven cosas que nosotros no, que eso sería muy bueno. Yo creo que nosotros lo vamos a subir a YouTube. Ujú. Si ustedes quieren poner, no estamos de acuerdo en este punto que dijo Steven, que dijo María, que dijo Pamela, está bien, ¿cierto? Yo creo que eso es lo interesante. Uno no puede Sí. ser fanático en la vida. Pues ahorita María tenía una visión, una lectura de las hermanas, yo tengo otra. Si ustedes tienen otra, está bien, ¿cierto? Ujú. No puede sentarse en un lugar y sentarse y yo me voy a replegar sobre mí mismo y no voy a aceptar una verdad diferente. No, no, no. Entonces yo creo que eso es lo chévere de la conversación. La conversación es un espacio donde uno pone a dialogar la palabra y no para convencer al otro, para que se piense del mismo modo en que yo lo hago, ¿cierto? Como dirías, Zuleta, la conversación es un espacio donde uno construye con el otro, no Ujú. necesariamente para que los dos piensen igual, sino para construir en conjunto. Y puede que yo piense del mismo modo en que lo estaba haciendo antes, pero y María siga pensando del mismo modo en que lo hacía antes, pero pudimos discutirlo, pudimos poner argumentos sobre la mesa. Entonces, la invitación mía es esa, a que lean al autor, a que lean la obra, son 3 páginas, allá hay 500 literalmente, espaciado 20,5, más no se puede pedir. Y si no están de acuerdo con algo, si tienen otra interpretación que nosotros no hayamos visto, si les gustó, pues también pueden comentarlo. ¿Qué tendrían sus compañeras por decir? No, yo tendría que decir que, o sea, Rulfo no es un autor que de primera sea fácil de leer. Y eso, o sea, eso a muchas personas, yo he escuchado críticas que me parecen injustas porque dicen, no, yo lo leí una vez y me aburrió, pero me aburrió porque no lo entendí. Es un Ujú. autor que yo creo que se debe leer con cuidado, como todos, pero él en especial tiene cierta forma de escribir en la que uno debe imaginar, debe proyectar, debe pensar, como dijo Steven ahora, como qué es lo que configura esas subjetividades y ese escenario. Entonces mi invitación es a que no lo juzguen desde una primera lectura y que le den la oportunidad de gozarlo. Igual, es como dijo Steven, o sea, leer en compañía es enriquecedor, porque o cambia la mirada de uno o uno transforma la mirada del otro, pero siempre hay un intercambio muy bonito y no, cualquier comentario. Bueno, de la mano con lo que decía Mariana, también aún pues he escuchado muchas cosas sobre Rulfo, como que los cuentos son muy buenos, pero entonces cuando se acercan a la otra obra, que sería Pedro Páramo, que también es muy nombrada, la gente siempre es como que, ay no, yo no entendí. No, 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 eso es muy lento, la narración uno no sabe en qué tiempo está porque él termina recordando un montón de personajes, termina hablando con un montón de personajes que uno a veces no sabe si es la mamá o si es otro personaje, ¿cierto? Entonces uno se pierde a veces mucho leyéndolo, pero entonces eso qué nos quiere decir, que no podemos estar leyendo a Rulfo como leemos un meme en redes sociales o como leemos una revista corta, ¿cierto? Lo que debemos hacer es sentarnos, proyectar la imagen, pensar en las temporalidades que nos nombran, porque si leemos a Rulfo creyendo que es el siglo XXI o que está en una nave espacial, no vamos a lograr aterrizar lo que él nos está describiendo y lo que nos está contando. Entonces la invitación es como a que se acerquen no solo a Rulfo, sino también puede ser a algunos autores del boom, que también son muy buenos, y rescatar mucho las letras que se han producido en Latinoamérica, porque si bien en Europa hay construcciones muy, muy, muy bonitas y muy buenas, no es lo único que hay en Latinoamérica, también pensamos, también escribimos, también nos Ujú. pensamos el mundo, entonces yo creo que la invitación es eso, lo de acá no es el tercer mundo que debemos negar, sino motivarnos a leer y a darle la oportunidad.
Una última cosita. Sí, pues también si hay de pronto textos que de pronto quisieran que trabajáramos, lo pueden poner en los comentarios. Y yo quería agradecerle a María, ¿cierto? Yo quería agradecerle a María porque pues no es fácil uno estar acá, ¿cierto? 2 horas conversando, como, ¿cierto? Yo sé que a María encantada porque es un autor que la arrebata, ¿cierto? Y porque a María le gusta conversar mucho. Pero sí, yo le quiero agradecer por acompañarnos en este espacio, darnos como la mirada que tiene el mundo y ojalá pues a la gente le guste y ojalá nos podamos ver en otro de estos espacios y nos podamos sentar a hablar más de Rulfo en las cafeterías de la U. No, muchas gracias a Sí, ustedes. gracias, María.